5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Microgramos por Minuto. Te habla el Dr. Giovanetti y el día de hoy vamos a darle continuidad a las clases de electrocardiografía. Hoy vamos a culminar con el módulo de características electrofisiológicas de las células cardíacas. Vamos a hablar de su parte 3. Si quieres conocer la parte 1 y 2, te voy a dejar el link en la descripción para que amplíes más la información en relación a este tema. Esta diapositiva básicamente la coloqué para recordarles cuáles son las principales características electrofisiológicas de las células cardíacas. Ya hablamos sobre la excitabilidad y las fases del potencial de acción. El día de hoy vamos a culminar con automatismo, conducción y refractariedad. Además, les tenemos un plus hablando del control vegetativo, de la actividad cardíaca, así como el concepto de dipolo y vector cardíaco. Bueno. ¿Y qué es el automatismo? Entremos en materia. El automatismo, básicamente, cuando buscamos la definición en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que este lo define como el desarrollo de un proceso o funcionamiento de un mecanismo por sí solo. Pero si transportamos esta definición a las células cardíacas, nos encontramos que la bibliografía lo define como la capacidad de algunas células cardíacas de despolarizarse de manera espontánea. Si vamos mucho más a fondo, encontramos con bibliografías mucho más detalladas, que yo soy partidario un poquito más de estas porque amplían la definición y nos permiten entender un poco más todo este concepto. Encontramos definiciones como esta que está acá, donde la definen como una propiedad de las células cardíacas que permiten alcanzar el potencial umbral y después despolarizarse de manera completa, de manera espontánea, sin la presencia de un estímulo externo. Si nos vamos acá a la gráfica, apreciamos cómo esta célula que tiene una fase 4 inclinada, ¿verdad?, puede llegar a ese potencial umbral, ¿verdad?, y al llegar a ese potencial umbral se despolariza, es decir, entra en fase 0. Si quieres conocer un poco más acerca del potencial umbral y otros conceptos básicos, en las partes 1 y 2 tienes más información. Así que te recomiendo que vayas a clase 1 y 2 para que amplíes todo este tema. Bueno, pero cuando hablamos de células automáticas o aquellas que tienen esta característica, nos encontramos en la bibliografía que cuáles son, principalmente las del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y las células automáticas del sistema His-Purkinje. ¿Por qué coloqué la gráfica esta que tiene al lado? Básicamente para darles la explicación donde, si nos damos cuenta, las células automáticas tienen la particularidad de que tienen una fase 4 inclinada. Así ya lo habíamos dicho al final de la clase 2. Es importante, ¿por qué? Porque es que de esta manera, a través del movimiento de iones y en ciertos canales, vas a permitir que la célula sea automática y llegue mucho más fácil al potencial umbral. Bueno, pero ¿y qué mantiene el automatismo? El automatismo se mantiene y depende de varias cosas. En primera instancia depende de la cantidad de canales de sodio y de calcio disponibles en la fase 4 para una lenta despolarización diastólica. Y además de la reducción de corrientes de salida de potasio. Aquí me voy a detener un poco para tratar de explicar estos dos conceptos. En primer lugar, para que haya un nuevo potencial de acción, recordemos que debe haber un potencial umbral. Significa que la célula debe lograr o iniciar por lo menos esa despolarización, esa fase 0, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que se debe llenar de iones positivos la célula. ¿Para qué? Para pasar de un potencial de acción negativo hacia un potencial de acción positivo. Y es allí cuando aparecen los canales de sodio y canales de calcio disponibles en la fase 4. Pero son canales especiales, ¿verdad? ¿Y por qué se habla de despolarización diastólica? Porque es que en teoría, cuando estamos en fase 4 o al final de la fase 3, se supone que el músculo cardíaco está en diástole, es decir, está relajado. Y por lo tanto, cuando empezamos a ingresar iones positivos a través de estos canales especiales que mantienen el automatismo, ya estamos entrando en una fase de despolarización. ¿En qué?
en diástole. Si le sumamos a esto que hay una reducción de corrientes de salida de potasio, recordemos que el potasio tiene una carga positiva y esa carga positiva en la fase 4, en la fase 3, sobre todo en la fase 3, está saliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a buscar el reposo. Entonces resulta que en ese punto, en la fase 4 sobre todo, empiezan a haber una reducción de esas corrientes de salida de potasio porque debes mantener esas cargas positivas para poder llegar a esta despolarización o este potencial de acción nuevo y mantener esta fase 4 inclinada. ¿Por qué? Porque va a buscar llenarse de iones positivos, mantener iones positivos de potasio, ¿verdad? Para llegar a un nuevo potencial de acción. Bueno, ahora vamos a desglosar estos conceptos de los cuales hablamos según el tipo de célula. En el caso de las células automáticas del sistema His-Purkinje, ¿qué pasa? En primera instancia vemos una reducción progresiva de corriente de salida de potasio. Esto va a pasar tanto en células del nodo sinusal como el nodo AB, como en estas. En primer lugar, las que se ven afectadas o las que se ven reducidas son las IK1, pero se acompañan, como veníamos diciendo, de la activación de corrientes de entrada de sodio. Estas corrientes de entrada de sodio son las corrientes IF. Estas corrientes IF son importantísimas. La bibliografía también las llama corrientes marcapasos, son dependientes de voltaje y se activan o se empiezan a activar alrededor de los menos 40 milivoltios y alcanzan su máxima expresión incluso con la hiperpolarización de la célula. Entonces, dense cuenta cómo la célula automática, para mantener esta característica llamada automatismo, empieza alrededor de los menos 40 a través de estas corrientes a generar una nueva despolarización o despolarización diastólica, ¿verdad? Donde estas corrientes IF o corrientes marcapaso permiten la entrada de esos iones de sodio. ¿Qué pasa en las células automáticas de los nodos sinusal y auriculoventricular? Aquí pasan fenómenos similares, solamente cambian ciertas cositas que vamos a ver bien. Bueno, en primer lugar, hay reducción progresiva de corrientes de salida de potasio. Además de estas corrientes de salida de potasio, hay activación también de las de sodio, pero se suman las de entrada de calcio. Aquí en las entradas de sodio encontramos unas corrientes background que le llaman la bibliografía y las corrientes de flujo lento IF. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo en las células de sistemas His-Purkinje que también tienen corrientes IF? Acá también las vemos expresadas. Y también son activadas por voltaje e inician su activación alrededor de los menos 40 milivoltios, alcanzando su máxima expresión cuando la célula está hiperpolarizada. En el caso de las corrientes de entrada de calcio, tenemos unas corrientes transitorias y una corriente a través de canales tipo L. Sumado a esto, vemos como la bomba sodio-potasio ATPasa y el intercambiador sodio-calcio, con cada una de sus relaciones, permiten el movimiento o la despolarización diastólica en todas y cada una de las células automáticas, tanto del nodo sinusal como el nodo auriculoventricular. Bueno, las células automáticas fungen como marcapaso. Significa que cada estructura formada por células automáticas, es decir, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, sistema His-Purkinje, va a despolarizarse, o es decir, a generar un nuevo potencial de acción a una frecuencia específica. En el caso del nodo sinusal, tenemos que genera una frecuencia de disparo entre 60 y 100, y de hecho, ese es uno de los criterios para hablar de ritmo sinusal. También en el caso del nodo auriculoventricular va a estar entre 40 y 60 y el sistema His-Purkinje menor a 40. Hay un fenómeno importante que debemos tener claro a raíz de esto que está aquí. Uno es la supresión por sobreestimulación. ¿Esto qué quiere decir? Si nos damos cuenta, el nodo sinusal tiene una frecuencia de disparo mucho más alta. ¿Esto qué permite? Que se mantenga el nodo sinusal comandando la frecuencia cardíaca o la frecuencia de disparo, evitando que el resto de células automáticas lleguen por su cuenta a su potencial umbral, haciendo supresión
el nodo sinusal del resto de células automáticas, despolarizándolas a una frecuencia específica. En el caso tal de que falle el nodo sinusal, quien va a tomar la tarea de ser el marcapasos vendría siendo en la cadena el nodo auriculoventricular, y así sucesivamente se vayan lesionando o se vaya pues dañando estas zonas, generando en consecuencia la supresión de la estructura que está mucho más abajo. ¿Por qué? Porque la frecuencia de despolarización es mucho menor con respecto a la estructura que está superior a esta. Hay algo que podemos sacar de aquí de esta diapositiva y algo que tenemos que tener en cuenta. Miren, las células auriculares y las células ventriculares, al no ser células automáticas, no tienen una frecuencia de disparo específica y en teoría no fungen como marcapasos. Bueno, cambiando de tema, hablemos de la conducción. La conducción es otra propiedad que tienen las células miocárdicas de conducir estímulos provenientes de las células automáticas a las estructuras vecinas. Esto gracias a la presencia de unas estructuras, unas zonas de baja resistencia eléctrica que cuentan con discos intercalares y uniones comunicantes, como lo vemos en la gráfica acá. Esta es la zona de unión entre una célula o un miocito y otro miocito que está desnudo acá, sin membrana plasmática. Vemos la zona donde están en relación una con otra y vemos acá cómo se dibujan las uniones comunicantes de las células miocárdicas, y en consecuencia estas zonas permiten la conducción eléctrica entre célula y célula. La velocidad de conducción varía dependiendo de la estructura o dependiendo de la célula que esté en relación a la otra. La velocidad es mucho más rápida, es mucho más alta en el sistema His-Purkinje, en las células ventriculares, en las células auriculares. Esto depende de ¿qué? De la presencia de mayor cantidad de zonas comunicantes o de zonas de baja resistencia. Además, a nivel de estructuras como el nodo auriculoventricular, nodo sinoauricular, ¿verdad? Tienen mayor cantidad de tejido fibroso y cuentan con una serie de células transicionales, las cuales tienen una matriz celular que puede retrasar un poco la conducción eléctrica entre sus estructuras, entre célula y célula. Bueno, otra de las características electrofisiológicas de las células cardíacas es la refractariedad. Cuando uno busca la definición de refractario en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que refractario es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Es una cualidad, ¿verdad?, que se le añade a un sustantivo, que dicho de un material significa que se resiste a la acción. Cuando revisamos la bibliografía se limita sobre todo a decir que hay dos periodos refractarios, un refractario absoluto y un refractario relativo. Pero basados en esto podemos concluir la definición siguiente. El periodo de refractariedad o la refractariedad es aquel periodo en que la célula se resiste al efecto del estímulo para el desarrollo de un nuevo potencial de acción, ya sea de manera total la resistencia o de manera parcial. Habiendo dicho esto, se clasifica en periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es el periodo en que ningún estímulo es capaz de producir una respuesta de parte de la célula. ¿Qué significa una respuesta? Un nuevo potencial de acción. Así de sencillo. Este comprende desde la fase 0 del potencial de acción hasta la mitad de la fase 3. Y es debido a que aquí hay inactivación de canales de sodio. Recordemos que los canales de sodio son uno de los principales determinantes de un nuevo potencial de acción. Recordemos la fase 0 del potencial de acción, cómo participan estos canales de sodio ingresando iones positivos, permitiendo una nueva despolarización. Y si estos están inactivados, sencillamente no vamos a ver un nuevo potencial de acción generándose. Por su lado, el periodo refractario relativo es el periodo en el cual un estímulo muy intenso es capaz de producir una respuesta, a diferencia del refractario absoluto, donde no apreciamos generación de respuesta por muy intenso que sea. Este va desde la mitad de
la fase 3 hasta el final de la fase 3, a diferencia del periodo refractario absoluto que comprende las fases anteriores. Esto se debe a que hay un aumento del número de canales en reposo ya disponibles para la nueva apertura. Tiene una característica, y es que ¿por qué se puede generar un nuevo potencial de acción? Recordemos que cuando llegamos acá en esta fase, si apreciamos acá, hasta el final de la fase 3 nos estamos acercando a un nuevo potencial umbral y por lo tanto es más fácil generar un nuevo potencial de acción. Este periodo es adicional a los periodos de refractariedad y se da posteriormente de hecho. Este periodo de excitabilidad supranormal o supernormal es el periodo en el cual un estímulo muy débil puede generar un nuevo potencial de acción, es decir, una nueva respuesta de parte de una célula. Y se da al final, este está después del periodo refractario relativo y comprende desde el final de la fase 3 y antes de recuperación del reposo, es decir, antes de llegar a la misma fase 4 del potencial de acción. En este punto ustedes dirán, doctor, pero ¿y qué pasó con las células de los nodos? Si en el resto de gráficas y de diapositivas del periodo refractario solamente hemos hablado de las células de trabajo miocárdicas auriculares y ventriculares. Y pues tienen una particularidad, y es que las células de los nodos, el periodo refractario es mucho más prolongado. ¿Por qué? Porque es que es dependiente de los canales de calcio, pero estos canales de calcio, en el caso de las células de los nodos, demoran más en reactivarse, y al demorar más en reactivarse, pues prolongan este periodo refractario. Sumado a esto, resulta que las células pueden generar solamente un nuevo potencial de acción cuando se haya repolarizado totalmente esa célula. Entonces, por lo tanto, esto genera una protección ante el desarrollo de nuevas arritmias. Este apartado es adicional a las características electrofisiológicas de las células cardíacas. El control vegetativo de la función cardíaca se da principalmente por el sistema simpático y parasimpático. Predomina el efecto del sistema nervioso parasimpático, pero en el caso del sistema nervioso simpático, este actúa gracias a la presencia o es dependiente de la liberación a nivel de las terminaciones nerviosas de nervios simpáticos, de la redundancia, de noradrenalina y de la liberación en la médula suprarrenal de adrenalina, actuando sobre receptores beta adrenérgicos de las células automáticas, es decir, del nodo sinusal auriculoventricular principal. Los efectos finales de todo esto son, en primer lugar, activación de canales de entrada de calcio. Significa que la tendencia del sistema nervioso simpático es a buscar la despolarización, porque es que se supone que si usted va a ingresar más iones positivos, que vendría siendo los de calcio, vas a cargar a la célula de iones positivos. Significa que la tendencia o lo que vas a buscar es despolarizar la célula, pasando desde un valor negativo a un valor positivo. Por lo tanto, hay aumento de la contractibilidad. ¿Por qué? Por la misma presencia del calcio. Recordemos que el calcio es necesario para que se contraiga la célula. Recordemos el apartado del que hablamos en el video anterior, es decir, en la parte 2 de características electrofisiológicas de las células cardíacas, donde decíamos que el calcio que entraba a la célula, primero sacaba calcio desde el retículo sarcoplasmático. Y dos, este calcio se unía al complejo de troponinas para liberar los puntos activos y las cabezas de miosina poder unirse a esos puntos activos de la actina, ¿verdad? Y poder contraerse. Por lo tanto, hay aumento de la contractibilidad. Sumado a eso, hay inclinación de la fase 4. Hay aumento de la inclinación de la fase 4. ¿Por qué? Hombre, pues básicamente lo venimos explicando. Porque vas cargando la célula de iones positivos y en consecuencia vas a hacer a esta célula más propensa a ese automatismo, a generar una descarga, a aumentar el ritmo de disparo. Sumado a eso, hay acortamiento de los periodos refractarios. Esto me va a llevar en consecuencia a aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, porque si buscamos la fórmula de gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y eso, si lo transportamos, si aumentamos la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco en consecuencia se va a aumentar. También va a haber aumento de la presión arterial. Aquí la presión arterial se va a aumentar. ¿Por qué?
porque es que va a aumentar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, recordemos que la fórmula de presión arterial es gasto cardíaco por resistencias vasculares periféricas. Y si aumentamos el gasto cardíaco a expensas de frecuencia cardíaca, resulta que la presión arterial es la que va a aumentar. En el caso del sistema nervioso parasimpático, este es dependiente de la actividad de parte de la liberación del neurotransmisor llamado acetilcolina en las terminaciones nerviosas de nervios parasimpáticos. El blanco de su acción son los receptores muscarínicos. Esto tiene un efecto. El efecto principal va a ser las activaciones de canales de salida de potasio. Y nos vamos otra vez a la explicación fisiológica y nos vamos otra vez a la explicación de las dos clases anteriores. Si se supone que estamos sacando potasio, significa que la tendencia es a polarizar la célula. Significa que te estás llenando de carga negativa al interior de la célula, pero sobre todo de las células de los nodos y de sistemas Purkinje. Y esto trae una consecuencia: vas a hiperpolarizar la célula, vas a llenarte de más cargas negativas. Sumado a eso, hay aplanamiento de la fase 4. Recordemos que para que esté inclinada debes ingresar iones positivos. Pero como no estás ingresando iones positivos, sino que estás sacando iones positivos desde el interior de la célula, esta fase 4 se va a aplanar. Sumado a eso, hay disminución ¿de qué? Del ritmo de disparo, por esta consecuencia, por esto que estamos hablando. Hay disminución de la velocidad de conducción, hay prolongación del periodo refractario y además hay disminución de la frecuencia cardíaca. Hay disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si disminuimos frecuencia cardíaca, disminuimos gasto cardíaco, y si disminuimos gasto cardíaco, disminuimos presión arterial. Entonces, este concepto de dipolo es importante porque necesitamos entenderlo. ¿Para qué? Para clases posteriores. Porque es que recordemos que hay una clase que se llama activación normal y vector cardíaco, y pues esto nos da como unas bases para poder aprender eso mucho más fácil. Empecemos a entender esto con qué. Hombre, tenemos una célula polarizada en estado de reposo, tenemos un electrodo que me va a registrar si hay diferencias en el potencial de acción. Si no hay una diferencia, si no hay en movimiento, si esa célula está polarizada, usted en el electrocardiograma o en el registro gráfico que hace ese electrodo no va a haber cambio. Todo cambia cuando empieza a despolarizarse la célula. Cuando empieza a despolarizarse la célula, se forma un frente de despolarización. Este frente de polarización es este que vemos acá, formando un dipolo. Un dipolo, di viene de dos, polo, dos polaridades. Un dipolo registrado, ¿verdad?, por este electrodo que tenemos en esta zona. Este dipolo está formado por las dos cargas, una carga negativa y una carga positiva. Esta carga negativa y positiva, cuando lo llevamos a su representación gráfica o la representación electrocardiográfica, vamos a ver que este electrodo me va a generar una deflexión hacia arriba, es decir, una onda hacia arriba que vendría siendo una onda positiva. ¿Por qué? Porque este electrodo primero ve la parte positiva de ese frente de despolarización y posteriormente ve la parte negativa, la cual está representado con esta deflexión hacia abajo. Hay una representación gráfica de todo este proceso, de toda esta despolarización y todo este movimiento de cargas, y la representa también el vector, que es esta línea que está acá, donde si el electrodo ve la punta de la flecha, ¿verdad?, o vendría siendo el frente positivo o la porción positiva de este frente de despolarización, me va a generar una deflexión hacia arriba, a diferencia de si ve la cola del vector, donde me va a generar, aquí no está, bueno, lo tapa un poquito la cámara, pero me va a generar una deflexión hacia abajo. Habiendo dicho esto, nos despedimos el día de hoy de microgramos por minuto.
y de esta clase. Espero haya sido provechosa y te haya permitido entender un poco más sobre las características electrofisiológicas de las células cardíacas. Recuerda que es un video de introducción. El resto del trabajo queda en tus manos. Así que deja la pereza y empieza a leer. Suscríbete, dale like, dale a la campanita para que recibas nuevas notificaciones y chao, chao.